Cada vez tenemos más aparatos eléctricos. Nuestro consumo de electricidad se va a triplicar. El problema es que tenemos que dejar de usar combustibles fósiles al mismo tiempo que triplicamos nuestra producción de electricidad. La única forma de lograrlo es fomentar todas las energías limpias que podamos, incluyendo al hidrógeno. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más abundante del universo. Siempre se encuentra compuesto con otros elementos, en el agua, en el gas natural, en el metano, digamos. Y es un tema viejo nuevo. Yo digo que es un tema viejo nuevo porque el hidrógeno fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna, ¿no? Hace 53 años, ¿no? Sin embargo, ese hidrógeno es hidrógeno gris, que proviene justamente del metano. Es decir, es igualmente contaminante que cualquier otro combustible fósil. Y ese es el hidrógeno que se utiliza actualmente a nivel global en diversos procesos industriales, de refinación y en fin. Lo que se está impulsando es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde se obtiene utilizando energías renovables, descomponiendo la molécula del agua y capturando el hidrógeno. Sobre todo a partir del agua. Del agua, exactamente. Aunque también H2O. Dos de hidrógeno por una. Exactamente, exactamente. Aunque también puedes obtenerlo de la biomasa, por ejemplo. Puedes obtenerlo de diferentes residuos orgánicos. Pero principalmente, digamos, a nivel industrial, lo obtienes descomponiendo la molécula del agua, utilizando unos equipos que se llaman electrolizadores, que se hacen funcionar con energía renovable, solar, eólica o geotérmica. Por eso se dice que es el hidrógeno verde o renovable. Oye, y una primera sí que me saltó decir, ¿cómo que van a descomponer el agua para sacar el hidrógeno? Y seguramente algunos lo dirán, si lo que no hay es agua. Sí. ¿Cuál es un poco la respuesta? Claro, interesante esa pregunta, porque siempre sale el tema de, oye, pues es que tenemos un problema hídrico, ¿no? Claro. Puedes utilizar agua tratada y todos los procesos industriales utilizan agua tratada y ya se están haciendo pruebas para utilizar agua salina, claro, agua del mar. Entonces esa sería una solución, pues digamos, bastante completa y que no tendría ninguna otra afectación. ¿Para qué es lo que hace el hidrógeno? Entiendo por en el sol, a mí me queda claro, tienes unas celdas fotovoltaicas y son las que pueden transformar la energía solar en energía eléctrica. Así es. En el viento, ¿verdad? Pues tienes estos aerogeneradores que también al girar están de alguna manera, mueven ciertos mecanismos que generan electricidad. ¿El hidrógeno qué hace como insumo? Sí, el hidrógeno como insumo, ya que lo produciste en una central renovable, ahí puedes utilizarlo para procesos de refinación, sustituir el hidrógeno gris, que es contaminante, por hidrógeno verde. O sea, como combustible. Como combustible, exacto. Como un combustible. Es un vector energético. Okay. Cuando hablamos de vector energético queremos decir que almacena energía. Entonces puede también echar a andar un vehículo, un coche. Ya se venden vehículos a hidrógeno a nivel global en algunas partes del mundo, y también para generar electricidad. Lo que tú puedes hacer, por ejemplo, en una central solar, por un ejemplo, tú en el día generas o produces hidrógeno con esa energía solar, lo almacenas, y en la noche, con ese hidrógeno, echas a andar un generador o una turbina. Okay. Y entonces esa central solar puede generar electricidad las 24 horas del día. Entonces es un gas, ¿no? Sí, es un gas. Es un gas. Y entonces, como otros gases, los utilizas, por ejemplo, para mover turbinas. Exactamente. Y con las turbinas, hoy en día, por ejemplo, las que tenemos de ciclo combinado, las mueves con gas. Exactamente. Aquí las moverías con hidrógeno. Con hidrógeno. Claro, lo puedes licuar o gasificar también. Lo puedes licuar. Como también. El gas, como el gas. Cualquier otro, exactamente, a diferentes temperaturas. Pero también, por ejemplo, puedes sustituir a combustóleo, gasolina o diésel, que son altamente contaminantes. Sí, claro. ¿No? Entonces, esa es otra de las opciones que tienes al utilizar hidrógeno. Oye, y de precios, porque los que yo me sé, hoy en día un megawatt hora que produzcas del sol, 500 pesos. Si lo produces de combustóleo, como lo hace la CFE, 6,500 pesos. Sí. ¿Cómo anda el hidrógeno con respecto al sol, al viento? Claro, claro. Lo puedes poner, digamos, porque como lo decimos, se puede gasificar, se puede licuar, lo puedes poner en diferentes unidades de medida, pero vamos a hacerlo en kilogramos. En la diferencia con el hidrógeno gris que proviene del gas natural, por ejemplo,
que se utiliza actualmente. El 96% del hidrógeno que se utiliza actualmente en el mundo es gris, que proviene del metano. Que es sucio. Es sucio. Y por eso le llaman gris. Sí, gris. O sea, es gris, ¿no? Es contaminante. Versus verde, que es exactamente. limpio. Es limpio, exactamente. ¿No? Pues hay una diferencia. Está alrededor de $2 el kilogramo el hidrógeno gris, y el verde está en $6 el kilogramo. Hay una diferencia importante. Aunque los principales estudios que hay a nivel mundial dicen que en esta década el hidrógeno verde va a caer a niveles similares a los del hidrógeno gris, y por lo tanto va a ser bastante competitivo en esta misma década. O sea que va a pasar un poco lo mismo que ocurrió con el sol, que al principio era mucho más caro, las celdas eran más caras, y entonces te argumentaban ellos, no podemos hacer eso porque es carísimo. Y la innovación tecnológica ha llegado a tal punto que lo abarata. Entonces, hoy el verde todavía es más caro que el gris. Hoy todavía es, pero se va a masificar. Pero se va a volver, obviamente, va a ser un punto en donde incluso si llegara a ser el mismo precio, ya no se justificaría usar el gris. Totalmente, porque estás utilizando uno verde en contra de uno contaminante. Ahora, a ver, hidrógeno. Dices, el hidrógeno entonces sirve para mover también motores, para hacer combustión. Exactamente. Y mencionaste que ya hay vehículos de hidrógeno y sobre todo he visto más transporte público con hidrógeno. Sí. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuánto dura, digamos, ese transporte versus una batería que cargues de electricidad normal? Sí, mira, ambos vehículos, digamos, o ambas tecnologías echan a andar un motor eléctrico, ¿no? O sea, los vehículos de hidrógeno también son eléctricos. Sin embargo, unos almacenan energía en celdas de combustible de hidrógeno y otros en baterías de litio. Ahora, se considera mucho más eficiente utilizar hidrógeno comparado con el litio, porque la autonomía de desplazamiento de un vehículo de hidrógeno es mucho más que un vehículo eléctrico. Estamos hablando de que un vehículo de hidrógeno puede recorrer 1,200 kilómetros con una sola recarga. Wow. Y esa recarga es en 4 o 5 minutos, lo mismo que tardas en cargar, digamos, un tanque de gasolina, diésel o inclusive gas natural vehicular. En cambio, una batería de litio, pues se tarda mucho más en recargar. Se estima que hasta el 40% de los viajes en avión serán propulsados por hidrógeno en el año 2050. La transición hacia los vehículos eléctricos se está acelerando. En Finlandia, 1 de cada 3 nuevos vehículos es eléctrico. Y ese país nórdico ha impulsado tanto las energías renovables que incluso le llega a pagar a sus habitantes por el exceso de la electricidad que producen. Porque, entonces, a ver, sí. uno es el hidrógeno como insumo para producir electricidad. Exactamente. Pero la otra es, dijiste que las baterías, unas están hechas de litio y otras están hechas de hidrógeno. De hidrógeno, exactamente. Bueno, son celdas de combustible, más bien. No es como tanto una batería, aunque funciona, digamos, igualmente. Almacena la energía. Almacena la energía en celdas de combustible de hidrógeno. Con hidrógeno, digamos. Y la otra es una batería que utiliza pues, elementos como el litio, aunque hay otros. Pero se considera más eficiente utilizar hidrógeno, sobre todo en transporte pesado de mercancías de larga distancia. Si tú quieres llevar mercancías de México a Monterrey, por decir algo, pues es mucho más eficiente utilizar hidrógeno porque el tiempo de recarga es más rápido. En cambio, si tú cargas un camión, digamos, lleno de mercancías con una batería de litio, se tarda 4 horas más o menos en promedio. Y el peso y el tamaño que utilizan esa batería para poder echar a andar ese tractocamión. Imagínate un tractocamión que lleva miles de toneladas, ¿no? Claro. Pues es muy grande y ocupa mucho espacio y es muy lento en su recarga. Entonces se considera más eficiente el hidrógeno para poder llevar esas mercancías de larga distancia. Y la otra, el tema de litio, y que entiendo que algunos países, sobre todo China, en fin, hay algunos que concentran más cierto tipo de suelos y sustancias para producir ese tipo de baterías. Sí, el procesar el litio no es una cosa sencilla. Digamos, sí necesitas unos procesos, digamos, especializados. No es que la tecnología la puedas inmediatamente tener o comprar, digamos. Sí, es un proceso, una curva de desarrollo tecnológico. Y además, efectivamente, el litio no en todas partes, digamos, lo tienes, ¿no? Entonces, pues eso implicará otro reto también logístico, digamos. El litio y las tierras raras que se usan para hacer las baterías tradicionales contaminan agresivamente el subsuelo y las reservas de agua. Además, China controla el 80% de la capacidad mundial de refinación de tierras raras, por lo que los vehículos de hidrógeno son una alternativa atractiva para el resto de los países. El hidrógeno verde versus el gris versus utilizar combustóleo, ¿cómo se compara ya desde el punto de vista de cambio climático, de gases de efecto invernadero? No, es totalmente darle la vuelta al tema. Estamos en una crisis ya climática. No hemos podido reducir la temperatura del planeta, por lo menos, o contenerla en 1.5 grados, que es lo que
el panel de expertos de la ONU en cambio climático. Exactamente, pusieron un límite. Ya se relajaron un poco y dijeron, bueno, al menos 2 grados, ¿no? A ver, si no le hacían, bueno, y si no le pegamos, al menos 3. Exacto. Quiere decir que como no hemos podido cumplir con las metas, estamos moviendo la meta. Pues es ridículo. Totalmente. ¿Y sabes cuál es el problema, Enrique? Que no vamos a ver las consecuencias nosotros, digamos. Lo van a ver las próximas generaciones. Y sí las vemos, porque el tema, por ejemplo, de migración, Claro. ya una buena parte de la migración tiene que ver con el cambio climático, con que los suelos ya no retienen agua. Y una buena parte del problema del cambio climático ya lo estamos viviendo hoy, por ejemplo, en el fenómeno migratorio. Pero tiene razón, se va a acentuar más todavía. Sí, los efectos ya, digo, fatales, digamos, donde ya vamos a tener, ahorita sí lo estamos viendo, evidentemente, sí hay... De hecho, hay estudios donde dicen que el cambio climático tiene más impacto en los países que tienen mayor pobreza. 60% de los uruguayos se han quedado sin agua corriente. Además, el transporte de mercancías en Sudamérica se ha disminuido por los niveles tan bajos de ríos como el Paraná, lo que impide el paso de grandes embarcaciones. Esto al tiempo que las inundaciones acaban de destrozar miles de plantíos en Italia. Volviendo al hidrógeno, puede desplazar combustibles fósiles como combustible, diésel y gasolina que sean altamente contaminantes y pues bueno, puede ser una de las soluciones porque al final, como lo comentábamos también hace ratito, no hay solución perfecta y no hay una sola solución, ¿no? Al final hay que evaluar otras, la energía de fusión, por ejemplo, que es algo nuevo, digamos, que todavía le falta desarrollo, pero es otra de las opciones que se están considerando para las próximas décadas, ¿no? Lo que a mí me parece que sí es un hecho es que existen las tecnologías, existen las opciones como para pensar que no podemos cambiar la situación y que sí nos tenemos que mover de las energías fósiles a las renovables y existe toda una batería de opciones. ¿Qué le podrías decir a la gente joven? Que yo me encuentro, dependiendo de la semana, yo creo, a veces, no sé si numéricamente, pero me encuentro un joven con cierto nivel de cinismo. Cinismo en el sentido de, no se puede, no hay nada que hacer. Siempre ha sido así. No nos escuchan, no hay oportunidades, no nos toman en cuenta. O sea, realmente ves a una juventud en alguna parte así, sí, muy decepcionada, muy frustrada. Y así como en este programa invitamos a muchos que están a la vanguardia y realmente innovando, hay muchos jóvenes que los ves con mucha decepción. ¿Qué les puedes decir? Pues mira, Greta Thunberg de hecho puso el tema de la juventud sobre la mesa, las críticas que ha hecho totalmente a todo el mundo, ¿no? A todos, a nosotros, a todos. Y ella lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Mira, esta industria en México puede generar alrededor de 3 millones de empleos, la industria del hidrógeno verde, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, que no nada más es producción de hidrógeno, sino toda la industria relacionada, máquinas, en fin, equipos, en fin, una serie de cosas, motores, en fin. Y se necesita mucho capital humano. Entonces yo platico mucho con, por ejemplo, alumnos de ingenierías renovables o de gente que está estudiando temas de energía en términos generales y les interesa el tema y creo que ahí hay una gran área de oportunidad para que ellos se involucren. Y al final yo creo que no todo está perdido, Enrique. Yo creo que todavía podemos tener algún espacio ahí para... O más bien, estamos obligados a hacerlo porque si no, pues al final, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces yo creo que hay mucha área de oportunidad para los jóvenes. Pues yo un poco después de estas reflexiones lo que vuelvo a insistir es que para la gente joven hay 2 maneras de ver las cosas, como una tragedia imposible, no se puede mover, o al revés, ver que es un mundo lleno de oportunidades, de posibilidades y claro que el reto es que nos demos las herramientas para poderlas capitalizar. Pero si queremos no nada más empleos, sino sobre todo empleos mucho mejor pagados, nos tenemos que ir a una economía más sofisticada, más digital, más eléctrica. Y aquí entran muchos de estos insumos como el hidrógeno que hoy platicamos. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Al contrario, gracias, Enrique.